Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hemos titulado la predicación de hoy, Cuando venga el fin, basada en algunos versículos de Mateo, de Isaías, Apocalipsis, Tesalonicenses y Efesios. Quisiera que vaya a Mateo 24 y vamos a leer el versículo 21. Cuando venga el fin es el tema de nuestra predicación de hoy. Agradecemos a los que están en sintonía de Canaán Radio y los que están en TV Canaán. Que Dios bendiga a todos los que están ahí. Dice la bendita y santa palabra del Señor en Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Repito, la Escritura dice que la gran tribulación que habrá de venir, no ha habido ninguna. No se puede comparar ni con la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, no se puede comparar con la Primera y Segunda Guerra Mundial, no se puede comparar con ninguna peste que vamos a mencionar acá en la predicación, porque dice que va a ser la única. Así que le decimos, amado Padre, da, Señor, un corazón entendido a cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, llegue, como está escrito, como una palabra, una espada de dos filos, que penetre a lo profundo de la intimidad de nuestro corazón. Señor, queremos ser bendecidos y que bendigas a los que están en sintonía de Canaán Radio y los que observan TV Canaán. Alcánzalos, Señor, con tu infinita misericordia, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. El propósito no es intimidar, no es afligir, no es preocupar, no es obligar, sino que por medio de la palabra estemos entendidos de las cosas que habrán de venir cuando se cumpla la palabra del Señor. Este mensaje es bíblico para que nosotros, que ya hemos tomado la decisión de estar en Cristo, de tener nuestra esperanza en Cristo, no solamente en la sanidad, en la provisión, sino en que sabemos que en esta tierra somos extranjeros, como dice Pablo, y advenedizos. Tarde o temprano, sean pocos o muchos años, tenemos que irnos. Pero antes, conociendo la palabra del Señor, hay aspectos históricos de cosas que han pasado. Por ejemplo, lo que comenzó en el año de 1331 en China, le llamaron ya en Europa la peste negra. Después de China pasó a Mongolia, de Mongolia pasó a África y de África pasó a Europa. Algunos dicen que la falta de higiene, las ratas, las pulgas, hicieron mayor la multiplicación del mal. Era tan terrible la peste negra que bastaban 7 días para que la persona se infestara y muriera.
esta peste negra mató a 90 millones de personas. Ellos ponen el número mínimo, pero se cree que murieron más. Y conforme a la población de aquellos años, se menguó entre el 38 y el 40% de seres humanos. Luego vino otra peste que fue llamada la fiebre española. Estaba por terminar la Primera Guerra Mundial en el año de 1917, que también se había dado la revolución bolchevique, donde habían eliminado el caudillismo de los zares. Y luego en el año de 1918 al 2020 se dio la peste o la gripe española. Y esto también se cree que comenzó en China. Y luego el país más afectado, que sirvió como puente de contaminación, fue aquí en Estados Unidos. Norteamérica, Estados Unidos y Canadá fueron afectados. Y los soldados que viajaron para el continente europeo, que ya estaba por terminar la Primera Guerra Mundial, esta fiebre o gripe española, como fue llamada, mató a 50 millones de personas. También se menguó un 20, un 25% de seres humanos. Luego se cree que esa guerra mató esa cantidad de personas. Pero aquí en Latinoamérica, en la República de Chile, un domingo 22 de mayo del año 1960, yo creo que tenía 2 años, según el calendario de mi partida de nacimiento, ese acontecimiento en la región de Valdivia, dicen los sobrevivientes que fue un terremoto de 11 grados y que tuvo una duración de 3 minutos y medio. Los sobrevivientes, los que narran el acontecimiento, dicen que esos 3 minutos y medio se sentía como una eternidad. Dice que la tierra se mecía, las montañas, los cerros se desvanecían, y pasó un fenómeno muy curioso y atractivo, que de repente dicen que los ríos, el agua de los ríos de ese sector, dice que se vaciaron de manera inmediata, y que el agua de no sé cuántos metros en la playa, dice que de repente quedó seca. Millones de peces quedaron en lo seco. Cuando de repente, dice, se oía un zumbido, un rugido, que los lugareños, los pescadores, vieron como una montaña se levantó en el mar. Y cuando vinieron a sentir, los ríos, dice que se llenaron de inmediato. Y dice que los lugareños corrían en caballos y le gritaban a la gente que huyeran a las montañas, que huyeran a las montañas. Y los que sobrevivieron dejaron todo inmediato y se fueron con la ropa que andaban. Y de repente dice que todo estaba inundado. Ciudades enteras, pueblos, caseríos, desaparecieron por completo. Hay un testimonio del cementerio antiguo de una de estas ciudades, que solo quedan los vestigios de los monumentos que habían ahí. Y esto, dice, los que testifican de esto creían que era el fin del mundo. Creían que se había llegado el cumplimiento de la palabra del Señor. Y luego ya nosotros somos testigos de lo que pasó allá en la isla de Sumatra, lo que pasó en Sri Lanka, lo que pasó en Tailandia, del famoso tsunami. Primero, dice que fue un terrible terremoto de 12.2 grados. No ha habido otro terremoto como ese.
Y los que sobrevivieron en esa región de Indonesia, como los de Tailandia y Sri Lanka, dicen que se dieron fenómenos completamente extraños. Los de Sumatra, los de la isla Sumatra, en Indonesia, creyeron que una hora después, cuando la tierra se fue calmando, creyeron ellos que había pasado lo peor. Y los sobrevivientes a los heridos se ayudaban unos a otros. Y la multitud de turistas que había ahí, porque le llamaban el paraíso del Pacífico. Entonces creyeron que había pasado todo. Lo que no entendieron, que a no sé cuántas millas de tierra se oía un rugido del agua. Nadie sabía de dónde venía, pero se levantó una ola de gran altura que venía viajando a 800 kilómetros por hora, así como vuela un Boeing 747 cuando ha alcanzado la altura para llegar a su destino. Esa potencia dice que traía. Y fue algo terrible cuando de repente, dice, veían la ola. Las personas se agarraban de árboles. Usted puede ver los videos. Casas, vehículos, toda clase de cosas estaban flotando. 250,000 personas, el número que han alcanzado a contar, murieron de inmediato. Y lo raro es, dicen los sobrevivientes, que hubo un silencio, pero los perros aullaban, las aves revoloteaban, los elefantes que ocupan y camellos para pasear turistas, dice que huyeron en despavorido hacia las montañas. Y dice que los que cuidaban estos animales, se fueron persiguiéndolos, y esa persecución de cuidar esos animales les salvó la vida. Pero hubieron cantidades de personas que, queriendo grabar y observar el fenómeno, murieron con todo y su grabación, porque no les dio tiempo de nada. Y otros que estaban más lejos de la costa huyeron a las montañas, y allá en las montañas murieron por mordeduras de serpiente, por picaduras mordedura de una rana venenosa que hay en esa región. Y por eso la región de Indonesia, Tailandia y Sri Lanka fueron afectados. Estas cosas, hermano, pareciera que son casualidades de la naturaleza, pero la Biblia dice en el capítulo 24 de Mateo, a Jesús le hicieron una pregunta cuando estaba en el monte de los olivos, y le pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor responde y le dice: mirad que nadie os engañe. Quiero que preste atención a esta palabra. Ningún ser humano que se llame profeta, apóstol, que le ponga el título que quiera. Yo he oído a charlatanes. Un paisano mío de la República del Salvador, que apenas puede hablar, habla como de 5 doctorados, y sabe que a nosotros nos han venido a pedir la iglesia para tener una universidad Global Theology International y no sé cuántos cachos más. Le digo: no me gusta tomar atol con el dedo porque ya hay cucharas. ¿Para qué voy a pagar y voy a caer que ustedes caigan en una estafa? Que sin haber quizás sacás el bachillerato básico, un hombre que vivió borracho aquí en el área, vino de Nueva York y después de 2 años de ser cristiano, dice que es un doctorazo. Hermano, qué triste es que la gente se autoengañe. Qué triste es. Porque una universidad calificada y autorizada por el gobierno, un bachelor, le va a costar más de $200,000.
y le tiene que volar riata estudiando por 4 años. Sí, señor. Y estos vienen, hermano, en 6 meses son doctores. Qué terrible. Y aparte de eso, andan fanfarroneando en las congregaciones que son el sábelo todo. Y como dice Pablo, estos que se creen doctores, hay que temerles, hay que huirles, hay que escaparse de ellos. Aparte de eso, hermano, ¿cuántos predicadores diciendo, y Dios me ha revelado? Escuché a una mujer hace poco que decía, he aquí hay 4 personas que Dios le ha puesto en el corazón para hacer una donación fuerte de dinero y los ha atacado la duda. Yo voy a pedir que se pongan. Y vienen 4 sonsos y se ponen de pie. Hay que huir de eso. Que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos se acuerdan de David Koresh aquí en Houston, Texas, en Texas? En Waco, Texas. ¿Cuánta gente murió ahí? Y todavía hay gente que dice, era buena gente. Si es de dicho de que ser viejo que era buena gente, hermano, ese es viejísimo. Allá en el lugar de nosotros mataron a un ladrón, asesino y todo. Y dice, pero en el fondo él era buena gente. Quedó con una sonrisa en la boca. El gran machetazo que le habían pegado aquí. Él ya se andaba despidiendo. Dice. Locuras religiosas habladas de cuento real. Hermano, el Señor dice que habríamos de oír de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y luego habla de cosas en el versículo 7, que habrá nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. ¿Usted cree que la gente que enfrentó eso, acaso nosotros no somos testigos de esta pandemia que acaba de pasar? Hermano, yo anduve con unos hermanos repartiendo canastas de comida. Anduvimos dando ofrenda para que la gente no le sacaran sus cosas de sus lugares donde alquilaban. Y qué triste era, hermano, enmascarados todos y solo poderle decir a los hermanos en Cristo y llorando. ¿Por qué? Estábamos angustiados. Pero estamos en Cristo y bienaventurados los que duermen en Cristo Jesús. Sí, Señor, pero de este pellejo nadie se quiere ir voluntariamente. Dicen amén los que aman esta vida. Sí, Señor, no somos hipócritas. Algunos que dicen, no, pero yo ya no sirvo para nada y es mejor que me muera. Me voy a matar, dice al adolescente. Y la mamá que tiene coraje le dice, está bueno, un indio menos, una tortilla más. Me voy a cortar las venas. Córteselas. Córtese las manos y si llega a tiempo al hospital no se va a morir. Va a quedar manco así y le van a estar dando de comer. O si no le van a poner una prótesis. Hermanos amados, ¿cuántas cosas? La tribulación que viene, dice la Biblia, que no tiene comparación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y no va a haber otra. No va a haber otra para contarla. Por eso el aviso a la iglesia, a los que creemos en Cristo, a los que tendemos a desanimarnos, a afligirnos, y de vez en cuando muchos se emberrinchan. No, ya no voy a la iglesia. No, que fíjese que aquí, que allá. Como dicen en México, harto ayuda el que no estorba. Pero de que la tribulación viene, viene. Y por eso la iglesia debe de estar preparada, alertos, hermano, porque si no viene la tribulación, ¿quién dice que no puede venir la muerte? Pero ¿qué dice Isaías capítulo 13 acerca de estas cosas? Dice el versículo 9: He aquí el día de Jehová
viene. Y si Jehová lo ha dicho, ese día viene. Y ese día será terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El hombre cree hacer lo que quiere, vivir como quiere, sin darse cuenta que es un pecador empedernido delante de Dios. Y por eso, en el versículo 10 dice la Escritura: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer. A Japón se le llama la tierra del sol naciente. No van a ver el sol. Y independientemente de las horas más tarde, nosotros también vemos salir el sol. Los que se queden en esa tribulación no van a ver el sol, dice la Escritura. Y la luna no dará su resplandor. Y el Señor está diciendo: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso, hablándole a Israel, que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque solo los israelitas que soporten este fuego de esta tribulación puedan ser salvos. Hay gente que dice: si no me voy en el primer viaje, me voy en el segundo. Para la iglesia no hay segundo viaje, Señor. Uno solo. Y si acaso, quién sabe si se podrá colar. Pero la palabra del Señor nos enseña para que prestemos atención a lo que está diciendo. Mire, el Señor Jesucristo relacionó lo que Isaías había profetizado en ese capítulo 13, los versículos que leímos, y el Señor lo habla en el versículo 29 de Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice el versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este Jesús que verán los que se queden, los que no se vayan de lo que Pablo dice en la carta a los tesalonicenses, estos van a ver al Señor. Porque esto no va a ser solo en el continente de Asia, ni África, ni Europa. Esto va a ser mundial. Esto va a ser en todos los continentes, en todas las ciudades, en todos los países. ¿Por qué? Porque ya no vendrá de aquel que dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no verán aquel que dijo Isaías que como cordero mudo fue llevado al matadero. No, Señor. Este es el Rey de justicia. El Cristo que murió y resucita viene a imponer su juicio. Viene a declarar la guerra a todos los que le dieron la espalda, a los incrédulos, a los burladores, a los necios, a los matricidas y parricidas, a todos aquellos que negaron su corazón para recibir a Jesucristo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 y 13. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto,
El terremoto de Chile se cree que fue grado 11. El terremoto que hubo en Sumatra fue de 12.2, pero no se podrá comparar. Y luego dice que el sol se puso negro como tela de silicio. En Sumatra y en Chile el sol no cambió, solo fue el movimiento telúrico y el tsunami que les cayó de repente. Pero en esta porción, cuando llegue el fin, dice la Escritura, que el sol se puso como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida. Dice, por un fuerte viento. El cielo, dice el versículo 14, se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí no va a haber Casablanca, aquí no va a haber Kremlin con lo que dice el siguiente versículo. Aquí no van a ver, hermano, personas que están en los búnker y que tienen comida para 30 y no sé cuántos años. Yo conocí una señora en la ciudad de Charlotte que tenía comida desde el año 1970. Se murió y nunca se comió la comida. Aquí no va a haber, hermano, que usted va a tener comida en el refrigerador así como nos dio chance esta pandemia, ¿verdad? Aquí no va a haber tales cosas. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, dice que escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y gritaban de manera desesperada, decían a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Cuál es la razón? Porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Podrá el gran Putin? ¿Podrán esos viejitos cacarañacos, uno queriéndose quedar más tiempo y el otro que quiere llegar? Si ni comer pupusas pueden ya. Pero aunque sea el fuerte más grande, el que va al gym y tiene medallas de oro, ninguno va a poder escapar de la ira de Dios. Por eso, a la iglesia del Señor, grito de alerta, grito de ánimo, grito de consuelo. Vamos, hermanos, en Cristo Jesús, esforcémonos, porque pronto, como dice la Escritura, el Señor viene por su iglesia. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bienaventurados los que han muerto en Cristo. Luego dice el versículo 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Iglesia, Cristo viene. Cristo viene. El Cordero que murió y resucitó viene por su iglesia. A veces vienen desánimos, vienen decaimientos, vienen tristezas por los cuales nosotros tenemos que perseverar.
en la gracia, en el ánimo, en la tenacidad, porque realmente a veces hay muchas cosas que desaniman, hay muchas cosas que nos afligen, hay muchas cosas que nos preocupan, pero hay mucha gente que siempre anda culpando a los demás de sus propias desgracias, de sus propios problemas. Seamos responsables. ¿Se acuerda de una fábula que les conté una vez, que se había escaseado el agua para todos los animales y el león, que le han dicho que él es el rey de la selva, dijo: hemos tomado la decisión entre los animales más fuertes, que los dos animales más feos de todos los que estamos aquí, dijo, son los que van a traer agua desde lejos. Y dicen que el sapo le dijo al cocodrilo: ¿y qué estás esperando? Vamos. Si su desgracia es su soberbia, es su negligencia, si sus descuidos le están causando problemas, no culpe a otros. No culpemos a otros. Dice la Escritura que nosotros debemos de andar como de día y no de noche. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 31 y 32 de la carta a los Efesios, nos dice cosas muy bonitas. Pero si leemos desde el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. A veces aparentamos no ser maliciosos, pero somos maliciosos. Cuando estaba leyendo esto, me acordé de mi papá. Mi papá fue un hombre campesino rústico, que para decirle que él no se podía poner una camisa cuadriculada. Sus camisas tenían 3 o 4 colores: amarillo tierno, un celeste y no sé qué otro color. Jamás iba a usar una camisa manga larga. Pero cuando fue yendo a la edad mayor, botó el sombrero, usaba gorra. Pero lo que más me sorprendió es que cada semana se estaba pintando el pelo. Y yo le dije: papá, yo ya hace varios años vengo observando que usted se pinta el pelo. La malicia de uno, hijo. Pero papá, usted era un campesino que no era malicioso. Y ahora ya no se pinta solo el pelo, sino que se pinta el bigote. Ya no me lo voy a pintar, pero yo creí que ya no se iba a pintar el bigote, porque se lo quitaba. Y yo le dije: yo creí que ya no se iba a pintar nada. Tenés razón, me dijo. Tenés razón, ya no me pinto. Entonces, hermano, a veces pretendemos no ser maliciosos, pero el corazón ahí, en la iglesia, no solamente en esta congregación, hay diferentes cantidades de personas en diferentes posiciones que estas actitudes le están anulando la vida cristiana. Lo están haciendo fracasar. Y todo el mundo es culpable, menos yo. ¿Sabe que el yo es un asesino silencioso, hablando en términos espirituales? Y a veces en la oración, como aquel: yo ofrendo, yo me santifico, yo guardo la ley, yo aquí, yo allá. Y el Señor dijo: ¿quién de los dos regresó justificado? ¿El que tanto yo o el que decía: sé propicio de mi Señor?
Y la gente le dio la respuesta a Jesús. No caigamos en esos juegos del enemigo. En el capítulo 5 de Efesios, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A veces creemos que porque nos acostamos temprano, porque ya no nos emborrachamos y estamos en Cristo, a veces andamos con soberbia, a veces andamos con inconformidad, a veces andamos, hermano, con cosas que realmente no nos edifican absolutamente en nada. Y si Cristo viene, dice que al altivo lo mira de lejos. Examinémonos del 1 al 10 con todo esto que está citando el apóstol Pablo. ¿Por qué le digo esto? No estemos seguros de que vamos a vivir mañana. Saliendo nosotros de Chimaltenango, en Guatemala, nos íbamos a ir por una carretera. Y el mapa nos tiraba por otra ruta con 20 minutos menos. Y le digo yo al pastor Octavio: hagámosle caso a la máquina, probemos ahora, sin saber que en el departamento de Oscuintla había habido un derrumbe y estaba cerrada la carretera nueva en los 2 carriles. Luego llegamos y pasamos dejando al pastor 6 horas más tarde en esa carretera con ese llover. Y en un tramo de 2 kilómetros nos detuvimos más de 2 horas para poder llegar a la casa. ¿Qué había pasado? No había tráfico ni para un lado ni para otro, porque un árbol le había caído a un carro, a un muchacho de 29 años que estaba terminando su carrera de medicina. Hermanos, ¿cuánto hemos oído que algunos se duermen y ya no despertaron? En la cama se quedaron. ¿Estaban bien con el Señor? Yo no le voy a decir que sí ni de que no. Pero un día fuimos a evangelizar a una familia aquí cerquita. Y el Señor nos dijo: porque soy persona prudente, los he recibido. Pero les pido un favor, que no vuelvan a venir a mi casa. Estoy muy ocupado, tengo un proyecto por el cual lo tengo que terminar y necesito acostarme temprano, porque yo me voy temprano para mi trabajo y no tengo tiempo para perder el tiempo en una iglesia como la de ustedes. ¿Sabe qué pasó? El siguiente día a las 7 de la mañana me estaban llamando que el fulano que habíamos ido a visitar se había quedado con una bota de construcción amarrada y la otra suelta, y se fue para atrás. Ahí quedó. Antes de dar esta predicación, un coordinador de zona me dice: hermano, un familiar de tal familia de 15 años le ha dado un problema severo, está peleando con la muerte. Una señorita de 15 años. ¿Qué le dio? Los médicos parece que no han atinado a la enfermedad. Ya no digamos que mi corazón tiene 65 años con 8 meses de estar trabajando. ¿Y quién dice que no se le puede parar la energía? Y esto es que tengo desde mis 19 años que yo no he aguantado hambre por otra cosa sino por los ayunos. No me he desvelado por otra cosa sino por las vigilias. Ni en el ejército me trataron tan mal, porque me llevé el grado de sargento en la disciplina. Y aquí los hermanos me agarran, hermano, como pelón de hospicio. Me tratan de viejo desgraciado. ¿Qué es lo que no dicen? El Señor es mi fortaleza. Y por eso estas predicaciones son bíblicas.
porque no tenemos interés absolutamente de nada económicamente hablando, sino que el que escucha la palabra, la recibe en su corazón y haga de ella su mejor tesoro, que glorifique a Dios, porque Cristo viene. Si Cristo no viene por su iglesia, ¿quién dice que no puede venir la muerte? Cerquita de donde vivimos nosotros en El Salvador, un señor de 59 años y la señora de 54. Dice que el señor no podía dormir porque iba a vigilar el paredón que pegaba con la pared de su casa. Y dice una niña que la esposa le dijo: dormite ya, el muro es de ladrillo, no va a pasar nada. Y a las 3 de la madrugada se dio el cerro que se vino encima de la pared y mató a los dos. 2 niños estaban en su camita en el sur de San Salvador y los 2 murieron, uno de 5 y el otro de 7 años. Ahí quedaron aterrados. El viernes, un joven de 18, 19 años venía de traer a su primita de 16 años que venía a pasear a este país. Y un carro le impactó en el 495 y mató a los 2 de inmediato. ¿Quién dice que la muerte no nos puede pegar un solo leñazo a nosotros? Y la pregunta: ¿y de qué murió? Y otro: ya le tocaba, estaba en el lugar equivocado. Si estamos en Cristo, nunca vamos a estar en el lugar equivocado. Porque si la muerte nos sorprende, vamos a despertar y vamos a ser levantados con lo que Cristo venga a traer su iglesia. Desánimo, desaliento, es común, es normal que vengan cosas. Por eso la Escritura dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles mejores palabras? Que Cristo viene, que Cristo viene, porque la gran tribulación, cual nunca la ha habido, quedará para aquellos que le dan la espalda al Señor. La pregunta es: ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Qué pretendo de ahora en adelante? Cualquiera que sea su respuesta, la mejor es, si estamos mal, aceptar que estemos mal. Que estamos mal. Hay gente que tiene años de estar en la iglesia y no ha entendido que las casadas deben de estar sujetas a sus propios maridos como el Señor. Pero ese gusano de la independencia está consumiendo muchos matrimonios. Mi carro es mi carro, yo tengo mi cuenta, mi teléfono es privado. Como decía mi mamá: coma chira desgraciada. Usted se casó y tiene que ser sincera con su marido. Y el marido tiene que amarrarse el pantalón. Esto no lo tengo en el bosquejo. Pero hay hombres mandilones. Ay, Hani su abuela. No es así, Señor. No es así. El evangelio es evangelio. Poder de Dios para salvación al judío primeramente, también al griego. Y a mí me cuesta mucho hablar de esto. Me cuesta mucho. 28 años. Cada predicación del martes o del miércoles tomo toda la responsabilidad y también la del domingo. ¿Por qué? Porque Dios me va a llamar a cuenta. Dios me va a llamar a cuenta. Hace poco me cayó un mensaje de esos irónicos, de esos despreciativos, de esos críticos de una actividad que tenemos 100% gratis para los jóvenes. Y uno que fue líder de esta iglesia y que defraudó a varios hermanos de la iglesia, escribió diciendo: hasta ver cuánto les van a zafar. Me dan ganas de ir con Kaite Sundel a humillarme y a decirle: ¿en qué te hemos defraudado?
qué mal te hemos hecho, hermano mío. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero como quiero ir con caite, va y me zafo el caite y lo agarro a caitazos. Mejor oro por él. A los predicadores de nuestra congregación se les da un bosquejo para que lo trabajen, para que lo rellenen con versículos, para que animen a la congregación. Pero ¿y para qué voy a ir a hablar del chucho usted? ¿Qué nos pasa? Como dijo el comediante de México. ¿De qué vamos a hablar? Hablemos la palabra. Instruyámonos en la palabra. Edifiquémonos en la palabra. ¿Para qué? Para que edifiquemos a otros. Si andar brincando de congregación en congregación, si eso es fácil. Hacia un pastor llamado y la congregación le dice: hermano, aquí le vamos a dar esto, aquí tiene aquí. No, hombre, si ese se va a sentir como arrurro niñito. Dormite ya, porque si no te dormiste, come el coyote. El evangelio no es para esas estupideces. El evangelio no es para eso. ¿Sabe? Que lo que más me alegra a mí es estar instruyendo año con año en la escuela de líderes a los que no han pasado la escuela de líderes. Me alegra 1000 veces más que estar bautizando a una persona. ¿Por qué? Por lo que dice Pablo. El Señor no me ha mandado a bautizar, sino a predicar el evangelio. Claro que nos alegramos por los bautismos, pero ¿cuántos miles hemos bautizado, de los cuales en la congregación no tenemos ni el 30%? Hay hermanos que dicen: me quiero casar, y después dicen que los obligamos a casarse porque nosotros los queríamos bautizar. No es eso. No es eso. No es eso, hermano. Lo importante es la bendita y santa palabra de nuestro Dios, que se tatúe en nuestros corazones y en nuestra conciencia. Eso es todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos vamos. Tarde o temprano nos vamos. Si su marido no quiere perseverar, mujeres, perseveren. Si su mujer no quiere perseverar, maridos, perseveremos. Perseveremos. Perseveremos, porque la perseverancia nos va a tener siempre listos para irnos con el Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.